todos. En esta mañana quisiera compartir un texto de la Biblia en Isaías 53, 4 y 5, que dice así: Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Que en esta mañana Dios nos ayude a recordar esas promesas, que nos ayude a refugiarnos en Él, que es la única seguridad que tenemos en sus promesas. Y vamos a inclinar el rostro para hacer una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. En el nombre de Jesús nos presentamos ante ti, por los méritos de Cristo, por la sangre derramada en el Calvario, para que nos des sabiduría de lo alto, nos ayudes, Padre, a caminar totalmente tomado de tu mano, que tu Santo Espíritu nos guíe, nos ayude a escuchar la voz a través del predicador. Y en esta mañana, Padre, no solamente pido por los enfermos, sino también por los necesitados y por aquellas personas que de una manera u otra llegarán con este video. Bendice a su familia y bendícenos a nosotros, úngenos con tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús oramos, amén. Hola, ¿cómo estás? Feliz sábado. Es una alegría poder estar compartiendo este sábado de mañana con ustedes, la Iglesia Loma de Zamora, con los hermanos, con los amigos que siempre están acompañándonos. Como ustedes bien saben, aún no podemos reunirnos en las iglesias, en el templo, y como ya lo venimos haciendo varios sábados, estamos compartiendo los sermones en forma local. Si bien es cierto que la asociación hace su programa, ¿sí? Cada sábado hay un predicador, nosotros en forma también local tenemos un programa, un calendario de predicaciones, y es bueno que podamos unirnos a través de este medio para poder alabar a Dios, tener un momento especial, un sábado de mañana, donde juntos podemos estudiar la palabra de Dios, ¿sí? Quiero agradecer primeramente a cada uno de nuestros hermanos, pastores que estuvieron acompañándonos los sábados anteriores. Sí, realmente es una bendición poder escucharlo y poder disfrutar de las predicaciones también de cada uno de ellos. ¿Sí? Eh, bueno, antes de comenzar con el tema, quiero agradecer también a Lorena porque ella está coordinando siempre la actividad de las transmisiones para que todo salga bien. Y gracias porque no es tarea sencilla, hay que estar ahí, hay que darle tiempo, así que gracias a Lorena podemos realizar estas transmisiones, ¿sí? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo anduvieron? ¿Cómo pasaron la semana? Espero que hayan estado bien, ¿sí? Quiero compartir con vos unos breves anuncios antes de comenzar con la predicación de esta mañana. Como ya te habrás enterado, ¿sí? O si no lo hiciste, te vas a enterar ahora en unos minutos. eh, este próximo domingo vamos a tener un curso de cocina saludable, un curso que lo estamos coordinando y haciendo junto a otros pastores también de aquí de la asociación. Estamos haciendo un trabajo en conjunto entre varios distritos. eh, y este domingo vamos a arrancar con un curso de cocina, ¿sí? Así que quiero invitarte a que vos puedas participar, puedas invitar también a tus amigos, tus contactos, para que ellos puedan participar de este momento lindo. Y a lo largo de la semana vamos a estar teniendo diferentes seminarios. Un seminario que va a estar muy bueno, que tiene que ver sobre los matrimonios. También te quiero invitar a que puedas ser parte de esa transmisión especial. Y la semana de julio, del 7 al 9 de julio, junto con estos pastores también, vamos a estar realizando unas transmisiones especiales del 7 al 9 de julio. 7, 8 y 9 de julio vamos a estar dando una serie de temas psicoespirituales, ¿sí? Hablando sobre las situaciones que estamos viviendo actualmente y cómo a través de los consejos bíblicos podemos nosotros fortalecernos y estar más cerca de Dios. Así que quiero invitarte también a que puedas hacer planes, puedas acompañarnos en esos días que vamos a estar juntos teniendo una actividad muy especial, ¿sí? Así que cuento con tu compañía, con tu presencia, y también que puedas invitar a tus amigos, tus familiares, tus seres queridos, ¿sí? Así que bueno, familia, vamos a abrir la palabra de Dios en esta mañana.
No podemos nosotros abrir la palabra de Dios sin antes hacer una oración, así que ahí donde estás te invito a que podamos juntos orar, ¿sí? Querido Señor que estás en los cielos, queremos agradecerte, Padre, por este sábado que tú nos estás dando. Gracias por esta posibilidad que nos das de poder unirnos, Señor, a través de esta transmisión para poder escuchar tu voz. Por eso es que en este momento, Señor, queremos abrir tu palabra con la seguridad, Señor, que tú estás acompañándonos y que el mensaje que vamos a compartir, Señor, viene de ti. Por eso, abre, Señor, nuestro entendimiento, nuestro corazón, nuestra mente, para que podamos aceptar en esta mañana tu mensaje. Nos ponemos en tus manos, Señor, y todo lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, familia, hay en la Biblia historias que uno muchas veces la viene escuchando desde pequeño, desde chiquito, ¿no? Y más aquellos que ya tienen varios años en la iglesia. Hay historias que se escuchan desde siempre, podríamos decir, ¿no? Y me acuerdo que una de las historias que uno cuando es pequeño la suele estudiar y se la suele relatar varias veces, es la historia del niño Samuel, ¿sí? La historia que justamente aparece allí en el libro de Samuel, en los primeros capítulos, donde vemos a una mujer, la mamá de Samuel, que con oración, con ruego, le abre su corazón al Señor y le cuenta su tristeza, ¿sí? El hecho de que ella no podía ser madre. Vemos allí que Dios le responde, ¿sí? Que de forma milagrosa ella es mamá y Dios la bendice con muchos hijos. Pero ella había hecho un pacto, un trato con el Señor. Ella dice: Señor, si tú me concedes un hijo, yo lo voy a dedicar a ti todos los días de su vida. Entonces, la mamá de Samuel, Ana, cumple su promesa, le lleva al sacerdote Elí a Samuel cuando era pequeño y lo dedica al servicio del Señor. Así que Samuel, a partir de cierta edad, empieza a vivir con Elí, con los hijos, que también, los hijos de Elí también eran sacerdotes, y entonces él se empieza a formar allí, ¿no? Sirviendo al Señor. Y a partir del capítulo 3 del primer libro de Samuel, está allí el llamado que Dios le hace a Samuel. Y esa es la historia que vamos a compartir en esta mañana. Y es esa la historia que tal vez la habrás leído muchísimas veces, ¿sí? Pero bueno, siempre Dios tiene algo nuevo para enseñarnos, para decirnos. Y yo quiero invitarte a que juntos en esta mañana podamos reflexionar en estos versículos que están en el capítulo 3 de Samuel. Y vamos a ver allí algo muy interesante, ¿sí? Dice el capítulo número 3 de 1 Samuel, versículo número 1, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y fíjate esta frase: y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia, dice la palabra de Dios. Y es interesante que en el hebreo se utilizan muchas veces diferentes palabras para poder decir algo, ¿sí? Por ejemplo, la palabra visión que nosotros encontramos acá en nuestra Biblia se puede decir de dos maneras en el hebreo, ¿sí? Una palabra es jasón, que significa ver espiritualmente, ¿sí? Y la palabra mará, ¿sí? Significa ver visiblemente. Ahora, la palabra que aparece acá cuando dice no había visión, la palabra hebrea que aparece allí es jasón. Está haciendo referencia a la visión espiritual, ¿sí? En otras palabras, podemos decir que Dios no se estaba revelando como lo hacía anteriormente a su pueblo, ¿sí? No había discernimiento espiritual en ese momento. Y no porque Dios no quisiera o porque Dios se haya apartado de su pueblo, sino que justamente el pueblo de Dios y especialmente los líderes que debían estar en mayor comunión con el Señor, se estaban alejando espiritualmente del Señor. Y ahora yo te quiero explicar un poquito más detalladamente esto, ¿no? Dice: la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Qué triste
esta frase, ¿no? Cuando dice, la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Si bien es cierto que está haciendo referencia a que Dios no se estaba manifestando a través de visiones, ¿sí? Como lo hacía anteriormente, eh, yo me pongo a pensar y trato de aplicar esto también en mi vida. Y sé que esto te puede servir a vos también en tu vida. La palabra de Jehová escaseaba, dice. ¿Será que en tu vida la palabra de Jehová está escaseando? ¿Será que tal vez no estamos dedicando el suficientemente el tiempo como para poder escuchar la palabra de Dios en nuestra vida? Podrá ser que tal vez las actividades, los compromisos, las responsabilidades que tengamos no nos permitan tener ese momento especial que necesitamos para que la palabra de Dios no escasee en nuestras vidas. Yo creo que nuestro esfuerzo y nuestra intención está siempre en que no suceda esto, ¿sí? En tratar de mantener comunión con el Señor, en tratar de tener ese momento que necesitamos para escuchar la palabra de Dios a través de la Biblia. Pero el enemigo de Dios es muy astuto. Satanás se encarga de muchas maneras de lograr este objetivo en nuestra vida, de que la palabra de Jehová escasee. ¿Y qué sucede cuando la palabra de Jehová empieza a escasear en nuestra vida? Bueno, cuando la palabra de Dios empieza a escasear, el lugar que debería ocupar la palabra de Dios empieza a ser ocupado por otras cuestiones, ¿sí? Nuestras propias decisiones, nuestro propio razonamiento, nuestras propias elecciones, ¿sí? Nuestra propia forma de ver la vida, de querer resolver las situaciones. Ese lugar no queda vacío, ese lugar lo llenamos muchas veces con nosotros mismos. Y nosotros somos humanos, nos equivocamos, ¿sí? Entonces, qué triste la situación que estaba viviendo allí el pueblo de Dios, ¿no? La palabra de Jehová escaseaba. Oremos, familia, velemos para que esto no suceda en tu vida ni en la vida de cada uno de nosotros. Satanás se va a encargar muy bien de poder lograr este objetivo. Y muchas veces va a querer suplantar o reemplazar ese espacio que necesitamos estar con Dios con otras actividades. Con otras actividades que incluso pueden ser buenas, ¿sí? Como por ejemplo el trabajo, o sea, todos necesitamos trabajar y somos conscientes que lo necesitamos, ¿sí? Es algo bueno. Pero cuando empieza a ocupar el lugar de Dios, ahí se empieza a volver en un problema, ¿sí? Cuando ese espacio empieza a ser reemplazado por el estudio, en una carrera, en algo que estamos haciendo, ¿sí? No está mal que busquemos crecer, pero todo aquello que empieza a ocupar un lugar que Dios debiera ocupar, en vez de ser una bendición, empieza a convertirse en un problema. Por eso creo que hoy, más que nunca, necesitamos estar atentos a esto, porque hay mil maneras en las que Satanás puede encargarse de lograr este objetivo, de que la palabra de Jehová escasee en tu vida. Y cuando la palabra de Jehová escasea, bueno, los resultados son evidentes, ¿sí? El razonamiento humano, nuestras propias decisiones empiezan a llenar ese lugar. Dice el versículo número 2, estamos en 1 Samuel capítulo 3, versículo número 2, dice, aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, dice allí el versículo 4, Jehová llamó a Samuel, y él le respondió, heme aquí. Es interesante en estos versículos porque nos encontramos con un Elí ya adulto, mayor, un Elí que ya era anciano, y Elí era el líder espiritual que estaba, como quien dice, en el puesto más elevado, ¿sí? Sobre Elí recaía la responsabilidad de la espiritualidad del pueblo de Dios. Él era el sumo sacerdote allí.
Él era el responsable, ¿sí?, de que el pueblo de alguna forma pudiera tener esa comunión con el Señor. Estaba Elí, estaban sus hijos, había un grupo de personas que lo ayudaban, pero Elí era el principal sacerdote. Y aquel versículo dice que sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver. Está hablando de sus ojos, ¿sí? De sus ojos físicos, que ya estaban, él se estaba volviendo anciano y ya estaba perdiendo la visión. Pero esa frase nos hace pensar también en algo que estaba sucediendo también en Elí. ¿Sí? No solamente sus ojos físicos estaban empezando a oscurecerse, sino que su visión espiritual también ya hacía tiempo que había empezado a oscurecerse. Ya hacía tiempo que Elí había de alguna forma dejado de ver claramente la voluntad de Dios para él, para su familia, para el pueblo. El capítulo 2 de Samuel, del capítulo anterior, el capítulo 2, nosotros vemos allí un poco la vida de los hijos de Elí, ¿sí? Ofni y Fines. Eran personas que también se dedicaban a servir al Señor, pero ellos estaban corrompiendo el servicio sagrado al Señor. Ellos traían mujeres allí donde se adoraba a Dios, donde se llevaban a cabo los sacrificios y empezaban a tener relaciones sexuales con ellas, ¿sí? O sea, estaban corrompiendo todo el servicio de adoración del Señor. Y, y dice Elena de White, cuando habla sobre esta historia, que Elí sabía lo que estaban haciendo sus hijos. Él era consciente de los caminos que sus hijos estaban transitando, pero Elí no quería incomodar a sus hijos ni tampoco incomodarse él en tomar cartas, asuntos, en llevar eh, este asunto, en empezar a tomar las riendas del asunto para resolver esta situación, ¿sí? Pareciera ser como que Elí no quería involucrarse en esta situación, ¿sí? ¿Y quién lo iba a hacer si él era el padre justamente de ellos? Es como que él los había dejado de alguna forma a Ofni y Fines hacer su voluntad, ¿no? Y estaban corrompiendo el servicio del Señor. Por eso esta frase, ¿no? Sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, no solamente se refieren a sus ojos físicos, sino que también a sus ojos espirituales, ¿sí? Elí estaba perdiendo el foco. Él era un líder espiritual y estaba perdiendo el foco, ¿sí? Estaba perdiendo el objetivo de lo que él había realmente había sido llamado. Yo sé que es un re desafío para los padres y esto cada vez lo estoy pensando más. Ustedes saben que hace pocas semanas con Débora tuvimos la bendición de tener la llegada de Lucía y cada día, cada semanita que pasa uno ve que va creciendo. Y en este mes que estamos con ella, sí, poquitas semanas, ya vemos que hay cosas que ella va captando, ¿sí? Y que va aprendiendo. A mí me sorprende, ¿no? Yo digo, ¿cómo una persona tan chiquita ya puede empezar a tomar ciertos hábitos? Y sí, desde chiquito ellos van aprendiendo, ya van viendo qué es lo que le ha resultado, qué es lo que no le ha resultado. Y me impresiona mucho y al mismo tiempo me hace pensar a mí, a Débora, en la responsabilidad de ser padres, que es todo un desafío, ¿sí? Poder educar a esas mentes tan frágiles, tan chiquitas, para que en el día de mañana ellos puedan tomar decisiones que no los aleje del Señor, que puedan tener una vida de servicio al Señor, servicio al prójimo, de poder ser personas que sean salvas para el Señor, ¿sí? Entonces, yo creo que para los papás es un desafío, ¿sí? Y, pero sin duda Dios dejó a los padres la responsabilidad de ser los conductores de sus hijos para llevarlos a Cristo. Yo sé que los chicos toman sus decisiones, yo sé que llega una edad donde ellos ya toman sus decisiones propias de acercarse o no al Señor. Muchas veces uno
les enseñó, los inculcó, pero llega una etapa en la vida donde ellos empiezan a tomar sus decisiones propias, sus decisiones personales, y tal vez no son las decisiones que uno como padre hubieran querido que tomen, ¿sí? Pero hay un libro, eh, La conducción del niño, ¿sí? Léanlo. Yo sé que algunos por ahí de ustedes ya lo leyeron, pero creo que ahí de una forma muy certera justamente nos muestra este desafío, ¿sí? Y Elena White allí da varios consejos, y uno de ellos es que es responsabilidad nuestra, que la vida espiritual de los niños. Una vez yo escuché que decían, ¿no? Una pregunta, ¿a partir de qué tiempo los niños se les puede empezar a hacer cultito personal? Y algunos decían, bueno, hay que esperar, cuando sean más grandecitos, cuando empiecen a entender. Pero los niños desde el momento en que nacen, ya hay que empezar a hacer cultito personal con ellos, enseñarles a tener su momento de comunión con Dios. Nosotros con Débora lo hacemos con Lucía, hay momentos donde ella se duerme, momentos donde por ahí pareciera que está en otra, ¿no? Pero igual lo hacemos para que ella vaya tomando el hábito, ¿sí? Para que después cuando ella vaya creciendo, el hecho de tener su culto personal pueda ser algo natural, algo que ya lo haya vivido, ¿sí? Entonces, desde chiquito hay que empezar a hacerle el cultito personal a ellos. Eh, Hay un versículo que dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de ellos. Creo que ese versículo nos da fortaleza, nos da esperanza en saber que todo lo que uno siembre en las mentes de nuestros hijos no se pierde, queda allí. Por más que él tome su decisión de alejarse, eh, todo eso queda en la mente de uno, y uno como padre siempre ora cuando tiene un hijo o una hija que está lejos de los caminos del Señor, ¿sí? Pero Dios también nos hace un llamado a que asumamos nuestra responsabilidad de conducir a nuestros hijos hacia Dios, ¿sí? Escucho muchas veces a padres, madres que dicen, ¿no? Mi hijo quedó en casa porque no quiso venir. Y son chicos todavía en edad, ¿sí? Y yo digo, güey, o sea, eh, es difícil a veces saber en qué momento uno les deja ya tomar sus decisiones personales, ¿no? Pero creo que mientras los chicos estén con nosotros, ¿sí? Uno es responsable de animarlo, de motivarlo, de incentivarlo a que puedan ir a la iglesia, ¿sí? Para eso después están todos los programas que se hacen también en la iglesia. Pero los padres sin duda tenemos un papel importante, ¿no? Y la historia de Samuel nos muestra que Elí estaba perdiendo también la visión de la responsabilidad que él tenía como padre. Y allí sucede lo que todos conocemos, el momento cuando Dios llama a Samuel de noche mientras él dormía. Dice la palabra de Dios en el versículo 4 que Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Y dice que Samuel va corriendo hacia Elí y le dice, ¿para qué me llamaste? Y entonces Elí le dice, no, yo no te llamé, volví al lugar donde estabas y seguí durmiendo. Y así una y otra vez hasta que dice la Biblia que Dios lo llama por tercera vez a Samuel en el versículo 8. Y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces Elí entendió que Jehová llamaba al joven Samuel. Ahí Elí se dio cuenta que el que lo llamaba, la voz que escuchaba a Samuel, era la voz de Jehová. Samuel no conocía hasta ese momento la palabra de Jehová. Eso lo dice el versículo 7, ¿sí? Que Samuel no se daba cuenta que era Dios, que era Jehová el que lo llamaba, porque él no conocía la voz de Jehová, ¿sí? Pero Elí se dio cuenta que el que lo estaba llamando a Samuel era Jehová. Por eso en el versículo 9 dice, y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así fue Samuel y se acostó en su lugar, ¿sí? Entonces, en ese momento, dice que vino la palabra de Jehová a Samuel, ¿sí? Y Jehová lo llamó. Dice versículo 10, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, que tu siervo oye. Y es impresionante, ¿no? El mensaje que Dios le da a Samuel. Un mensaje que debía haber sido para Elí.
Pero como recién decíamos, Elí no estaba en las mejores condiciones espiritualmente para poder escuchar el mensaje de parte de Dios. Por eso es que Dios elige a un niño, a un jovencito, y decide darle a él el mensaje antes que al sumo sacerdote Elí, ¿sí? Esto es yo creo que este es un llamado de atención también para todos los que somos líderes, ¿sí? Dios nos usa a cada uno de nosotros mientras nosotros estemos dispuestos a ser usados por Dios, ¿sí? Llega un momento donde Dios no puede obrar más, no porque Él no quiera, sino porque nosotros nos ponemos en un estado, en una situación en la que impedimos que Dios siga obrando en la vida de cada uno de nosotros, ¿sí? Y ahí es cuando Dios decide buscar otras personas para que su obra siga avanzando. Entonces, como líderes debemos aprender y debemos tener en cuenta de que qué importante que es la influencia que cada uno de nosotros ejercemos al ser líderes. Por eso te quiero animar a vos que sos líder también, de que cuidemos nuestra vida espiritual, cuidemos la influencia que podemos llegar a tener sobre demás personas. Dios te va a utilizar, Dios me va a utilizar en la medida que yo me deje ser utilizado, ¿sí? Si llega un momento donde Dios no me puede utilizar, Dios llama a otra persona, pero la obra de Dios no se detiene, ¿sí? Fíjense en el mensaje que Dios le da a Samuel. Dice a partir de versículo 11, y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa por siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Qué triste lo que Dios le estaba queriendo decir a Elí por medio de Samuel, ¿sí? Dice que el versículo 13 dice que Elí no los estorbaba, no les llamaba la atención a sus hijos, no los reprendía, no los exhortaba, no los hacía entrar en razón, no se involucró en esto, ¿no? Entonces Dios decidió sacar esta familia de su servicio, ¿sí? Y ese mensaje ahora Samuel se lo tenía que decir. Por eso cuando dice la Biblia en el versículo 15 que Samuel estuvo acostado hasta la mañana, ¿sí? Yo me imagino que no habrá podido dormir por el mensaje que recibió, ¿sí? Y dice, y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión. Imagínate, o sea, qué noticia le tenía que dar justamente Samuel a Eli, ¿sí? Él era un jovencito. Dice el versículo 16, llamando pues Elí a Samuel le dijo, hijo mío Samuel, y él respondió, heme aquí. Y Elí dijo, ¿qué es la palabra que te habló? ¿Sí? Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios y aún te añada si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareciera. Si bien es cierto, Elí había perdido su visión espiritual, no había perdido la humildad a Dios, ¿sí? Él estaba dispuesto a aceptar la voluntad de Dios, por más dura que pareciera, ¿sí? Por eso él dice allí en la palabra, Jehová es, haga lo que bien le pareciera. Estaba dispuesto a aceptar las decisiones que Dios estaba tomando sobre él y sobre su familia. Y termina la historia diciendo en el versículo 19, y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras, y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel, ¿qué era? Era un fiel profeta de Jehová. Y termina la historia en el versículo 21 diciendo, y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová.
¿Te das cuenta cómo comienza y cómo termina esta historia? El primer versículo dice, la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia, dice. Y termina la historia en el versículo 21 diciendo que Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Es como que Dios volvió a tener esa comunión, esa relación con el pueblo, ¿sí? Esa visión, o sea, ellos necesitaban ser guiados por Dios. ¿Y cómo fue que se produjo todo esto? Bueno, por la decisión de una persona, por la decisión de un joven que decidió poner sus vidas en la mano del Señor, decidió poner todos los dones, los talentos que el Señor le había dado al servicio de Dios, y Dios lo utilizó a él. ¿Sí? Dios no pudo seguir utilizando a Elí, pero pudo utilizar a Samuel. Y Samuel se convirtió en un referente, en un líder espiritual. Y Dios se siguió manifestando al pueblo a través de la palabra profética por medio de Samuel. Por eso el título del sermón lleva por nombre la necesidad de la palabra. ¿Sí? Y estoy convencido, familia, que cada uno de nosotros necesitamos, hoy más que nunca, estar aferrados a la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo único que nos va a dar esa visión que necesitamos. Y cuando digo visión no me refiero a la visión de estar recibiendo en sueños, profecías, no me refiero a eso, sino que me refiero a la visión, a tener claridad espiritual para discernir, para poder poner nuestras vidas en las manos del Señor, para permitir que el Señor haga su obra en nuestra vida. Por eso yo quiero animarte que desde tu casa siempre mantengas esa comunión con Dios, que nunca permitas que haya oscuridad espiritual, oscuridad de la palabra de Dios, que es lo único que nos va a mantener protegido de los engaños de Satanás, de los ataques de Satanás. Satanás puede atacarte, pero si tu vida está cimentada en la palabra de Dios, vamos a estar fuertes espiritualmente. ¿Sí? Por eso yo quiero en esta mañana poder hacer una oración por vos para que Dios nos ayude, nos acompañe y que su palabra pueda cumplirse en nuestra vida. Querido Señor, que estás en los cielos, queremos agradecerte mucho, Señor, porque en tu palabra siempre encontramos aquellas historias que nos fortalecen, que nos animan, que nos motivan, Señor, para poder prepararnos de una mejor manera, Señor, para cuando tú vengas a buscarnos. Muchas veces, Señor, el enemigo se encarga de atacarnos, de hacernos dudar, de crear en nosotros, Señor, incertidumbres. Por eso, Señor, queremos poner nuestras vidas en tus manos, para que tú nos fortalezcas, para que tu palabra, Señor, siempre pueda ser una luz en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a que toda nuestra vida, nuestros planes, nuestras decisiones estén fundamentadas siempre en tu palabra, Señor. Gracias te damos porque podemos contar contigo, Señor. Y todo lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Querido hermano, querida familia, que Dios te bendiga, que pases un excelente sábado y que puedas recibir la bendición de Dios en este día.